Todo empieza en el consultorio del doctor, donde un hombre llamado Stanley escucha con detenimiento su diagnóstico. El doctor, que en el pasado ya le había hecho exámenes a Stanley en los que aparentaba ser saludable, le informa de una extraña condición, donde aparentemente Stanley tenía un máximo de 1500 palabras para decir antes de su muerte. Ante este ridículo diagnóstico, Stanley pasa por distintas emociones. Primero se enoja, maldiciendo y haciendo un alboroto en el consultorio. Poco tiempo después es invadido por una gran desesperación, donde llora desconsoladamente en los brazos del doctor, el cual no hace más que llevar con un dispositivo el número de palabras que Stanley decía. Continuando con el desborde de emociones, el desesperado hombre hasta considera e intenta el suicidio por un momento, para luego calmarse y finalmente aceptar el diagnóstico con resignación. Ante esto, el doctor organiza un poco su consultorio, ya que Stanley, en su mar de emociones, había movido un par de cosas del lugar, para luego informarle al desdichado hombre que todo ese alboroto le había hecho consumir 1450 de sus palabras, por lo que solo le quedaban 50 antes de morir. Stanley queda atónito ante la noticia, a lo cual el médico no hace más que darle el dispositivo que contaba sus palabras, para luego hacerle una carta que explicaba la situación a la esposa de Stanley, recomendándole ir con una oncóloga llamada Patricia. Luego de aquella abrumadora conversación, Stanley decide irse, a lo cual el doctor le da un número de teléfono, recomendándole que llame si se siente realmente desesperado. Stanley le da las gracias al doctor y sin darse cuenta pierde otras 4 palabras, lo que deja el contador en 46. Una vez en su casa, Stanley trata de imaginar una manera de hablarlo con su esposa, pero llega a la conclusión de que prefieren no hacerlo y que con 46 palabras sería capaz de mantener una relación amorosa, ya que ambos se conocían desde hace muchísimo tiempo. Stanley realiza los cálculos para estar seguro de su plan de acción, donde llega a la conclusión de que en las relaciones promedio pasan el día haciendo otras actividades, como durmiendo o viendo la TV, y que en general solo debía preocuparse de lo que pasaba en un 30% del día, ya que durante esos momentos pasaba tiempo con su esposa. Pasan los días y Stanley se convence de que la mejor manera de comunicarse sería a través de guiños, miradas fijas y golpes juguetones en el brazo, pero su esposa, al no saber nada sobre la situación, solo piensa que está actuando raro. Sin embargo, a veces Stanley decide hablar, soltando palabras complicadas que le decía a su esposa, palabras con un hermoso significado, pero demasiado rebuscadas para ser entendidas por la persona promedio, mientras lentamente continuaba reduciendo su número de palabras. A pesar de estos esfuerzos, Julia, su esposa, se cansa de su extraña manera de actuar y un mal día decide encararlo, diciéndole que necesitaban hablar. Ante esta noticia, Stanley decide ir al bosque para despejarse, donde se emborracha y en su estado de ebriedad empieza a hablar, y a pesar de que estaba tan intoxicado que sus palabras no se entendían, el contador siguió bajando, hasta que el hombre se quedó con solo una palabra. Stanley despierta en el bosque al día siguiente, dándose cuenta de lo que había pasado al ver el contador en su mano. El hombre, deprimido y derrotado, acaba por acercarse al teléfono más cercano y llamar al número que le dio el doctor en busca de una última esperanza. Una vez en el teléfono, una contestadora responde la llamada y extrañamente pregunta cuántas palabras le quedan a Stanley, como si se tratara de algo que ha ocurrido antes. Este utiliza el tablero de números para responder las preguntas que la operadora le hace, informando que le queda una sola palabra. Ante esto, la operadora le recomienda a Stanley una lista de palabras sugeridas, entre las cuales ninguna le convence al hombre. La operadora continúa dándole opciones, entre las cuales estaban mandarle un mensaje a un ser querido, utilizando el tablero de números para escribir su nombre. Stanley lo intenta, pero lo escribe mal y en su impaciencia por intentarlo otra vez no escucha las opciones de la operadora, lo que lo hace presionar la tecla incorrecta y la operadora decide grabar un mensaje con la última palabra de Stanley. Stanley empieza a pensar y tras ver una foto de su esposa que tenía en su billetera, piensa en ella y en los momentos vividos a su lado. La operadora, por otro lado, constantemente le habla a Stanley, preguntándole una y otra vez si necesita más tiempo para grabar, ya que en todo el tiempo que Stanley estuvo pensando en su esposa, este no había dicho su palabra, cosa que la operadora había detectado y su programación le hacía repetirle una y otra vez que presione 5 para obtener más tiempo de grabación. Esto acaba hartando la paciencia de Stanley, por lo cual de manera impulsiva le grita a la operadora, diciéndole que sí, ante la pregunta de querer más tiempo. Para cuando Stanley se dio cuenta que había gastado su última palabra y no fue capaz de usarla con su esposa, era demasiado tarde, ya que inmediatamente después todo termina para él. Y así termina este peliculón. Suscríbete, activa las notificaciones y gracias